Bienvenidos a nuestro programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Una vez más con ustedes en un programa dirigido por Casa María del Caminante. Casa María del Caminante de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul. En este programa, y como podrán ver ustedes otros programas digitales, Casa María los ha venido anunciando a través de las diferentes redes sociales que ustedes pueden ver en pantalla, en donde ustedes nos pueden seguir. Incluso, si es de su agrado, hay un número de teléfono en el cual ustedes se pueden comunicar o pueden hacer su donación para poder seguir desarrollando programas que nos van a llevar la verdad. En Dios y la Ciencia son muchos los programas que hemos ya desarrollado. Y para esto hemos traído siempre un invitado muy especial. Se llama Francisco. Y Francisco, precisamente, es que se encuentra actualmente en Colombia. Ha venido desarrollando temas dentro de la ciencia, dentro de una clasificación que hemos venido explicando. Temas de cómo se relaciona Dios y las matemáticas. Cómo se relaciona Dios y la física, la psicología, en fin, todas las ciencias que uno quizás ha venido estudiando por muchos años y analizando qué será lo que nos están enseñando. No queremos decir que la ciencia sea mala, por el contrario, muchas cosas son descubiertas y son empleadas bien. Es el ser humano el que está usando la ciencia para su propio beneficio, para hacer el bien o para hacer el mal. Y es el que se está dejando influenciar por un enemigo para traernos la maldad. De ahí crear un mundo oscuro como el que existe actualmente en la humanidad. En nuestros programas anteriores, Francisco ha venido hablando de cosas interesantes que relacionan la ciencia desde el punto de vista de la neurología, como también ha venido comentándonos cuál ha sido la influencia dentro de nuestro subconsciente. En el día de hoy, como lo hemos venido anunciando, hay un tema todavía más interesante que nos lo va a tratar Francisco y que podríamos preguntarnos, nuestra mente, ¿qué es lo que recibe a diario? ¿Cómo funcionan nuestros sentidos? ¿Qué entendemos en realidad por sentidos? Podemos usar dentro de esos sentidos, entender lo que son los aromas, lo que son los sabores. En fin, ¿qué información vemos? ¿Qué información hemos venido recibiendo? ¿Será realidad todo esto que hemos venido recibiendo? ¿Cómo funciona nuestra memoria? El pecado original, el pecado que hemos conocido, ese pecado que parece muy pequeñito, ¿qué papel juega dentro de la ciencia? Por supuesto, si han habido influencias de todo lo que hemos venido recibiendo, para algunos va a ser difícil que puedan entender las enseñanzas que nos dio Jesús en su paso por la tierra hace más de 2000 años. Pero hoy, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida a Francisco para que él nos explique este interesantísimo tema. Así de que, Francisco, un saludo muy especial en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes en Casa María del Caminante con este programa Dios y la Ciencia. Fantástico. Yo creo que ya se ha normalizado un poquito la situación en Colombia. Por curiosidad hacemos este pequeño. Ya está, gracias a Dios, se ha normalizado, a pesar de que pues tuvimos 15.000 muertos, wow, gracias a los paros que nos dijo el Ministerio de Salud, salió con esta noticia, y eso pues ha reducido bastante pues que sigan las manifestaciones y ya volviendo toda la normalidad, pero todo con precios elevadísimos porque los comerciantes están recuperando todas las pérdidas que tuvieron. Entonces, así está Colombia actualmente. Increíble, ¿a qué costo hay que aceptar estas
estas orientaciones que le han dado a nuestros muchachos principalmente, ¿no? Estas malas orientaciones. Bueno, Francisco, entonces, empieza con el tema de la mente, me imagino, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo nos puedes resolver esas inquietudes que muchas veces tenemos y que es bien interesante que nos las expliques? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a tratar nuevamente la neurología, el tema de la neurología y cómo ha descubierto la neurología que nuestro cerebro interpreta la realidad. Muchas veces creemos que lo que observamos, olemos, sentimos, como tú dices, a través de los sentidos, pues, la realidad es realmente solamente eso lo que existe o creemos que eso es lo real. Pero resulta que lo que hacen nuestros sentidos pues es algo muy diferente. Lo que hacen nuestros sentidos es como captar las frecuencias de onda que emiten ciertas, por decirlo así, emitidas por la naturaleza, por la física de la naturaleza. Nuestros sentidos las captan y llegan a nuestros cerebros esos impulsos que llegan a través de las vibraciones que captan nuestros 5 sentidos, y nuestro cerebro es el que les da un valor. Dentro de nuestra mente es donde se genera pues esa realidad. Eso no quiere decir que lo que esté afuera pues no sea lo real, ¿no? Sino que nuestro cerebro le da una interpretación duramente porque Dios así lo ha dispuesto para que nosotros los seres humanos pues podamos ver colores, podamos apreciar la música, podamos apreciar los sabores, los olores, el tacto, pero realmente como existe fuera de nosotros, pues no precisamente es algo así, sino que lo que existe en la realidad pues son frecuencias de onda. Vamos a ver ahorita un video que nos lo va a explicar, y nuestro cerebro interpreta esas vibraciones, esas antenas que tenemos nosotros reciben vibraciones, esos 5 sentidos. Nuestro cerebro le da un valor y esa realidad la podemos ver dentro de nuestro cerebro en un ambiente donde no hay luz, porque en nuestro cerebro no hay luz, pero nuestro cerebro hace que nosotros lo veamos como si estuviera luz y proyecta esta realidad. Vamos a ver un videito entendiendo esto, pero lo importante de entender esta realidad de qué es lo que realmente existe y está fuera de nosotros, es cómo nosotros vemos esa realidad y siempre la estamos acomodando a lo que tenemos dentro de la memoria. Nosotros analizamos toda esa realidad que está afuera según los datos o la base de datos que tenemos en la memoria. Entonces, si nosotros hemos vivido, por ejemplo, sumergidos en una sociedad donde el dinero es más importante que el ser humano, donde la ley se considera que es la que hace que el ser humano no cometa actos delictivos, entonces pues creemos que es la violencia, que es el poder, que es el dominio, lo que realmente nos va a tener como sociedad funcionando. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos que el poder, la violencia, el dinero es lo que realmente importa, pues resulta que todo lo que percibimos pues lo vamos a acomodar a esa base de datos. Esa base de datos pues muchas veces sabemos que proviene de un mundo que se ha separado de Dios y por tanto ha generado un estilo de vida donde no hay misericordia, donde precisamente nos aprovechamos de las necesidades de los demás para enriquecernos. Bueno, infinidad de cosas que hace el ser humano para buscar supuestamente su felicidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa base de datos, esa percepción de la realidad basada de pronto en un mundo inmisericordia, pues esas enseñanzas que nos da Jesús y nos dice que no pueden servir primero al dinero antes que a Dios, que si sirven a Dios y al dinero, pues es imposible servir a Dios, que tenemos que no juzgar, que tenemos que servir sin esperar nada a cambio. Bueno, todas estas enseñanzas morales que nos da Jesús y
y el camino que nos demarca Jesús para que lo sigamos, pues son incomprensibles para nuestra mente, para esa memoria que se basa en el pecado. Entonces, pues Jesús nos pide que debemos tener fe. Debemos tener fe como un granito de mostaza, así sea pequeñita. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es la semilla más pequeña, pues podíamos comenzar a entender y poder ver una realidad diferente, una percepción diferente de la realidad. Jesús nos dice que la realidad es creada por Dios y que la realidad Dios ha considerado dentro de ella darnos toda una vida abundante. Nos dice: busquen primero mi reino y el resto se les dará por añadidura. Pero para eso pues tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Algo difícil de entender, porque ¿cómo así que vamos a amar al prójimo? ¿Verdad? Sí, aquí lo que toca hacer es aprovecharse de las necesidades del prójimo para uno enriquecerse. Entonces es difícil entender esa percepción nueva que nos trae Jesús de un Dios que nos ama y que ya ha preparado un mundo para que nosotros seamos felices, donde vamos a alcanzar todas nuestras necesidades de manera abundante, y no solamente esas necesidades, sino que vamos a alcanzar la vida eterna. Es difícil entenderlas para nuestra mente, porque nuestra mente pues se basa en un mundo precisamente en misericordia. Entonces tenemos que tener fe. Dios nos pide: tengan fe, para que puedan aceptar esas enseñanzas que yo les estoy dando. Y además, pues Dios también nos da la gracia, ¿no? Nos da el Espíritu Santo para que podamos entender esta nueva percepción de la realidad. Y este Espíritu Santo, en la medida y en el paso del tiempo, pues nos va a ir explicando en qué consiste ese reino de Dios y cómo podemos crear un mundo mejor para los seres humanos. Entonces vamos a ver un video precisamente de cómo nosotros percibimos la realidad y cómo nuestra memoria afecta en esa percepción de la realidad y no nos deja entender ese camino de amor y de entrega total hacia los demás que Jesús nos está señalando. Entonces vamos a ver un videito hecho precisamente por mí, explicando cómo funciona nuestra mente y qué es la realidad. Entonces, Jaime, Andrés, por favor, si podemos poner el video. El proceso de percepción de la mente. De la generación de modelos cerrados de la realidad, o de paradigmas, que son verdades que se consideran absolutas e incuestionables, a pesar de que no lo son. No es un defecto de fabricación, simplemente es la manera como nuestra mente percibe la realidad de una forma rápida. Y es que realmente la realidad es muy compleja para poderla entender a simple vista, o tacto, o olfato. Y eso es lo que hace nuestra mente, emitir un concepto rápido de lo que está observando. Y por tanto, se puede equivocar de lo que realmente son las cosas y cómo se hacen las cosas. El ser humano percibe la realidad a través de sus 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esa es la manera como nos contactamos y podemos apreciar la realidad. Sin embargo, lo que hacen esos sentidos es recoger una información, que luego será enviada al cerebro, y es allí donde realmente lo que percibimos se vuelve algo. Es decir, en el cerebro es donde se proyecta la realidad que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, en el cerebro es donde existen los sonidos y los colores. Fuera de él no existen. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que perciben los sentidos? Para el caso de los sonidos, los oídos perciben vibraciones que viajan en el aire y hacen vibrar el tímpano de nuestro oído por resonancia. Y esa vibración, el cerebro la entiende y la traduce en un sonido en nuestro cerebro, porque fuera de él solo hay vibraciones. Y para el caso de los colores es algo muy parecido. Nuestros ojos lo que perciben son las vibraciones de los materiales donde la luz se refleja. Esas vibraciones el cerebro las convierte en un color determinado. El color está en el cerebro, no fuera de él.
Por ejemplo, el azul que vemos en algún material son una gama de vibraciones que ese material no absorbe y entonces refleja. Y eso es lo que percibe nuestro cerebro. Por ejemplo, el blanco es un material que refleja todas las vibraciones de la luz. Por eso es un material muy fresco para utilizar en tierra caliente. Y el negro absorbe todas las vibraciones de la luz y no refleja ninguna. Por eso es un material demasiado caliente para utilizar a pleno rayo del sol. Muchos dirán que eso está muy difícil de entender. Pero si observamos el principio de la televisión transmitida por el aire, es lo mismo. La señal de televisión nadie la puede observar a simple vista. Se podría decir que no existe. Y solamente hasta que llega esa señal hasta una antena y luego esa antena lleva la vibración a un televisor, entonces sí existe para nosotros, porque el televisor es el que puede entender la información y convertirla en colores e imágenes. De igual manera funciona nuestro cerebro. La antena son nuestros sentidos y el televisor nuestro cerebro. Los sentidos recogen las vibraciones, el cerebro les da un valor. Y no solamente es para los sonidos y los colores, el tacto también son vibraciones, al igual que el gusto y el olfato. Vibraciones que se vuelven realidad en nuestro cerebro. Además, el ser humano tiene otro problema. Solamente puede descifrar ciertas frecuencias de sonidos. Por ejemplo, hay sonidos muy altos que solo escuchan los perros. El oído humano no puede descifrar esas vibraciones tan altas. Al igual que existen unos sonidos muy bajos, como los que emiten los elefantes para comunicarse a gran distancia, que los seres humanos tampoco pueden percibir. Y lo mismo es para los colores. Hay vibraciones de más colores que nuestra vista no puede percibir. Y lo mismo pasa con las texturas, los olores o los sabores. Es decir, el ser humano solamente puede descifrar vibraciones que se encuentran dentro de una gama de frecuencias. Las otras pasan desapercibidas para los sentidos y el cerebro. Lo que quiere decir que pueden existir muchísimas más cosas de las que observamos o apreciamos y que para nosotros no existen. Por ejemplo, si volvemos a hacer la analogía con la televisión, es como si nuestro cerebro solamente pudiera decodificar el canal Caracol y el canal RCN no. Pero esto no quiere decir que el canal RCN no exista. Sí existe, lo que pasa es que no lo percibimos y eso es otra cosa. Por tanto, cuando nuestra mente rápidamente está dando un concepto de algo, solamente basado en sus sentidos, lo más probable es que sea un concepto errado de la realidad o muy limitado. Así se generó el paradigma de que la Tierra era plana, pues el hombre solo podía observar lo que sus sentidos le dejaban percibir, y eso lo convirtió en una realidad absoluta e incuestionable. Hasta que con la ayuda de aparatos tecnológicos como el telescopio, que amplían la observación de sus sentidos, pudo darse cuenta que la realidad era más de lo que observaba. Lo mismo pasó con las bacterias. Hasta que no descubrió el microscopio y amplió la observación de su limitada visión, no pudo darse cuenta que existían los microorganismos, o los átomos, los que hoy se pueden observar con microscopios electrónicos. El proceso de la percepción de la mente cumple 3 pasos, que se realizan en instantes de segundos por el cerebro. El primero es el reconocimiento, el segundo es la interpretación y el tercero la expectativa. El primero, el reconocimiento, es el esfuerzo que hace la mente por clasificar algo nuevo que percibe dentro de su base de datos. Es decir, el cerebro busca en su memoria lo más parecido a lo que está percibiendo y lo clasifica. Por ejemplo, si salimos a la calle y observamos un carro que nunca habíamos visto, el cerebro lo que hace es compararlo con la base de datos, de lo que más se le parece. En fracciones de segundo, el cerebro, al ver 4 llantas, una carrocería, lo clasifica como un carro, y hasta puede clasificarlo dentro de una marca. En resumidas palabras, lo reconoce. Ese es el primer paso, el reconocimiento. El segundo paso es la interpretación, que es el esfuerzo que hace la mente por clasificar dentro de su base de datos algo totalmente nuevo para su cerebro. Es decir, cuando observamos algo de lo que nosotros no tenemos ningún registro anteriormente.
Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, montados en sus caballos con armaduras y disparando con sus escopetas, algo que los indígenas jamás habían visto, su mente realizó un proceso de interpretación y buscó dentro de su memoria algo parecido, y lo más parecido que encontró fue dragones de su mitología que escupían fuego. Por tanto, lo que los indígenas vieron fueron dragones que escupían fuego. Ese es el proceso de la interpretación en acción, el cual aumenta información que no es real, dragones escupiendo fuego, quita información, no se dieron cuenta que eran hombres, y distorsiona la realidad. Esto sucede en menos de un segundo. Este es el segundo paso, la interpretación. Añade información falsa, quita información verdadera y distorsiona la realidad. Y el tercer paso es la expectativa, que es una información que nos da alguien de algo, pero que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando los indígenas corrieron a sus aldeas por haber visto a los españoles, llegaron y le contaron a sus mujeres que habían observado dragones escupiendo fuego. Y lo que observaron las mujeres, efectivamente, cuando vieron a los españoles, fueron dragones escupiendo fuego. Esa es la expectativa en acción. Las personas verán lo que esperan ver, no la realidad. En resumen, el proceso de interpretación de la mente nos puede mantener en el pasado, pues todo lo filtra y lo compara según la información de la memoria, la cual es información del pasado. El proceso de percepción de la mente, además, puede distorsionar la realidad, aumentar información y quitar información. Y si a eso le aumentamos que solo percibimos unas frecuencias de lo que es la realidad, muy seguramente todos los conceptos que tenemos de lo que es la realidad no son del todo ciertos. Y así el ser humano pudo generar modelos de qué son las cosas y cómo se hacen las cosas errados, ilógicos, absurdos y distorsionados. Puede crear modelos o paradigmas que se consideran verdades incuestionables y que realmente no lo son. Y solo el hombre, hasta que comience a llenar su memoria con datos correctos de la realidad o aproximaciones más cercanas a ella, podrá comenzar a tener una evolución del conocimiento. Y para poder llenar su base de datos con datos correctos, no se puede fiar de sus sentidos, sino que tiene que comenzar a utilizar un método de análisis, comparación, estudio, generación de supuestos, comprobación de ellos, formulación de teorías, para comenzar a obtener datos más reales de cómo y qué es la realidad. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces me gustaría hacerles como un resumen del video, a pesar de que se nos fue un pedacito al final que no se quería mostrar. Pero entonces el video nos quiere mostrar que lo que nosotros consideramos como real, pues realmente sucede dentro de nuestro cerebro. Porque, por ejemplo, para los colores pues no existen fuera de nosotros, ¿sí? Lo que vemos es la luz reflejada sobre un objeto. El objeto tiene una vibración, entonces absorbe ciertas vibraciones de luz, otras las refleja, y lo que nosotros vemos es la onda que se refleja, la que llega a nuestros ojos. Nuestros ojos lo perciben como una vibración, pero dentro de nuestro cerebro es donde se le da el valor al azul, al rojo, al verde. O sea, los colores existen dentro de nuestra mente. Igual que los sonidos. Los sonidos viajan a través del aire como una vibración, hacen vibrar el tímpano de nuestro oído. Dentro de nuestro cerebro es donde se le da un valor de una nota musical. Nosotros lo podemos escuchar en nuestra mente como una nota musical, pero afuera realmente lo que es una vibración que viaja a través del aire y que nuestro tímpano vibra por resonancia y entonces capta una frecuencia y nuestro cerebro es el que la interpreta. ¿Qué nos quiere? Pues ¿qué queremos mostrar con esto? Que la realidad es mucho más amplia que lo que nuestros 5 sentidos
pues nos están mostrando. Entonces, muchas veces la ciencia precisamente se basa en que lo que no es observable y lo que no se puede demostrar con estos 5 sentidos, pues no existe. Y eso pues no es real, porque nosotros simplemente captamos ciertas frecuencias de lo que es la realidad. Y hay muchas otras frecuencias que no captamos. Los animales pueden captar sonidos más altos o sonidos más bajos. Los elefantes captan sonidos más bajos para comunicarse entre ellos. Los perros pueden escuchar sonidos altísimos, mientras que nosotros no los escuchamos. Entonces, lo que nosotros creemos que es la realidad, pues realmente es una realidad que se genera dentro de nuestro cerebro. Nosotros a veces consideramos que como no podemos observar que existe el demonio, entonces el demonio no existe. Resulta que nuestros 5 sentidos no están captando todas las frecuencias ni están captando todo lo que es real. Solamente captamos ciertas gamas de frecuencias y pueden existir más colores, pueden existir más sonidos, pueden existir más sabores y nosotros solamente captamos una frecuencia de eso. Entonces, el demonio perfectamente podría existir y nosotros podríamos no verlo porque de pronto se mueve en otra frecuencia de la realidad. Entonces, no es del todo cierto que lo que no observamos, decimos, no observamos a Dios o no observamos al demonio, eso no existe. Pues resulta que eso no es del todo cierto porque lo que nosotros captamos dentro de nuestra mente es totalmente reducido. Además, Dios pues, nos ha dado otras funciones dentro de nuestro cerebro para que podamos hacer cosas muy rápidas. Entonces nos dio un método de percepción de la realidad para que nosotros podamos correr rápidamente, para que podamos entender qué es lo que está pasando, para que podamos de pronto hacer cosas que no podríamos hacer si comenzamos a pensar. Entonces inconscientemente nos ha dado muchas funciones para que nosotros podamos movilizarnos, aprender, jugar, bueno, nos da muchas capacidades y son acciones que el cerebro realiza en fracciones de segundo. Pero entonces esas acciones que nosotros hacemos se basan en la memoria, en lo que nosotros ya tenemos guardado dentro de nuestra mente. Entonces, si el mundo, por ejemplo, girara alrededor del amor, si nosotros viviéramos en una sociedad donde las personas son más importantes que el dinero, donde la ley está hecha para que el ser humano sea feliz, donde la televisión que veamos no nos está mostrando violencia, ni nos está mostrando cosas que nos llevan a utilizarnos como precisamente pornografía o algunas cosas visuales que vemos, sino que el mundo girara alrededor de cosas buenas para el ser humano y su felicidad, pues esa memoria estaría llena de bases de datos, de cosas que llevarían al hombre a vivir más plenamente. Pero como nuestra base de datos está basada en el miedo, está basada en que nadie nos ama, está basada en carencias afectivas, está en un mundo donde el dinero es más importante que el ser humano, donde el conocimiento es más importante que el ser humano, donde hay pues una diferencia de estratos, donde a la gente se le esclaviza, bueno. Resulta que también todo lo que acomodamos estaba basado en ese miedo. Entonces, como el hombre tuvo un pecado original, pues comienza a acomodar toda la realidad a ese pecado original. Los demás seres humanos son malos, los demás seres humanos nos van a esclavizar, nos da miedo de la realidad, tenemos miedo porque consideramos que Dios es un Dios que nos viene a juzgar y que es un Dios que nos viene a castigar. Entonces, cuando Jesús nos trae una nueva percepción de la realidad y nos dice que Dios es un Dios que nos ama, que se sacrifica por nosotros, entonces pues no lo podemos entender, y eso fue lo que le pasó a los judíos. Ellos tenían un paradigma y era creer que el Dios era un Dios de poder que les iba a dar, era dominio sobre los otros pueblos. Entonces cuando llega Jesús hablando de amor y hablando de que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, que tenemos que dar nuestra túnica a quien nos lo pida, tenemos que perdonar 70 veces 7, pues no lo entienden porque ellos
creen es en una realidad donde es el poder, es la ley, es la dominación, es lo que dicen los que tienen el conocimiento, pues entonces no pueden entender ese Dios que nos habla de un Dios que nos ama y que ha creado un mundo para que amemos y seamos felices. No pueden tener acceso a esa realidad. No la pueden concebir dentro de su mente. Entonces antes lo que hacen es ver a Jesús como un enemigo, porque como hace milagros y sana a mucha gente, y la gente lo sigue porque les da esperanza y es caritativo con ellos, entonces lo quieren las prostitutas, por ejemplo María Magdalena, gente que ellos pues rechazan y desprestigian. En cambio Jesús los acoge a todos, al que cobra los impuestos, al que no tiene fe, al incrédulo. Entonces pues no pueden entender a este personaje, no lo pueden entender, y por el contrario lo comienzan a ver es como una amenaza. Lo comienzan a ver como una amenaza al punto que lo matan, ¿no? Porque consideran que si hace milagros pues es por el poder del demonio. Les pasa muy parecido a lo que le pasa a Adán y Eva en el paraíso. Cuando el demonio los engaña, ellos se ven a sí mismos que están desnudos y piensan que eso es malo. Resulta que Dios nos ha creado todo perfecto y ha creado todo para que seamos felices. Pero esa percepción que tenemos del mal, pues no nos sacó del paraíso y no nos deja entender las enseñanzas de Jesús. No nos deja construir un mundo basado realmente en lo que Jesús nos viene a enseñar. Sí, señor Raúl. Francisco, me estaba queriendo acordar de las palabras y la percepción que tenía Santo Tomás y San Agustín. Podríamos referirnos un poco acerca del pecado original, de lo que decían ellos, porque es muy... pues precisamente la ciencia lo que comienza a comprobar es que aquello que pensaba San Agustín y Santo Tomás, de que el pecado original influía en nuestro intelecto y en nuestras decisiones, pues precisamente la neurología y el método de la percepción de la realidad comienza a comprobar que sí, que nosotros tenemos una tendencia hacia el miedo, hacia creer que los demás son nuestros enemigos, a creer que todo somos personas malas y las cosas son impuras. Entonces, sí, precisamente estos dos personajes con una bajísima, de pronto, conocimiento científico, con una muy baja base de datos científicos, puede concluir esto que la ciencia hoy nos está mostrando, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. En el programa pasado vimos cómo las personas que creen en Dios y que comienzan a ver la realidad de una manera más compleja, con amor, y comienzan a tener amor hacia los demás y comienzan a perder el miedo de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, de cómo va a ser organizada la sociedad, y comienzan a creer que Dios ya ha provisto las cosas y que al amar al prójimo podemos entrar dentro de esa providencia, pues comienzan a expandir precisamente su mente, pueden tener más conexiones neuronales y pueden hacer que su conciencia tenga una dimensión más grande dentro de su cerebro, y entonces ellos no les afecta enfermedades como el Alzheimer. Pueden hacer congregaciones como lo hacen las monjas, sin nada, comienzan sin nada, no tenemos nada que comer, no tenemos nada que vestir, pero confían en Dios, y Dios les comienza a suministrar a través de el amor y el amor de otras personas todo lo que necesitan para construir cosas grandísimas que van a afectar el mundo, como fueron San Juan Bosco Obrero, por ejemplo, como son las Vicentinas. Entonces, cuando comenzamos a tener fe, Dios nos dice que tenemos que tener fe, así sea pequeñita. Si tenemos fe y creemos en esa percepción de amor y de confianza en Dios, y que Dios ya ha creado un mundo para nosotros, un mundo de servicio donde el amor sí vale, donde el servicio sí vale, entonces podemos comenzar a entrar en esa percepción que nos trae Dios. Y aquí viene la pregunta o la inquietud. Estás dando una explicación muy clara y por supuesto en el momento que queramos hablar de la fe,
va a suceder lo que tú estás diciendo. ¿Quién va a creer? De que, o quién va a tener fe. Si lo que no está tocando no es verdadero. Entonces, ese entendimiento de la fe quisiera que lo tocaras, lo mencionaras un poquitico, que bien cabe dentro de este tema, me da la impresión. Ajá. Claro, Jesús insiste mucho en que tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en que existe un Dios que ya sabe y conoce todas nuestras necesidades anticipadamente. Y con las conoce, Él está buscando que las encontremos. Entonces Dios dice, ustedes no deben ser como los paganos, porque los paganos, ellos sí, esas cosas se deben preocupar los paganos, de qué vamos a vestir, de qué vamos a comer, pero ustedes que ya saben que existe un Dios que los ama, pues deben comenzar a hacer su voluntad para que entren dentro de un orden ya preestablecido por Dios, para que ustedes pues puedan servir a los demás, puedan amar a los demás, porque el camino de Dios es un camino de servicio, de transformación social, de ayuda humanitaria, de misericordia hacia los demás. Entonces tenemos que tener fe para salir de ese pasado, de esa memoria que tenemos no solamente de nuestra vida, sino porque nosotros también tenemos genética de nuestros antepasados, donde el miedo, donde la violencia era como lo que predominaba. Entonces Dios nos está pidiendo que tengamos fe para que podamos salir de esta realidad de pecado que nos ha construido el demonio y además es falsa. Pero claro, ¿quién da esa gracia? ¿Quién es el que genera esa fe? Es Jesús, y Jesús mismo nos enseña a tener fe en el Padre. Él nos dice, hay que orar, hay que pedir al Padre para que las cosas se le den. Entonces, también Jesús nos trae la gracia de tener fe, de creer en algo superior, porque Jesús nos trae una realidad superior a la cultural, tanto en actitudes, en pensamiento, en emociones, en moral, en ideales. Jesús nos trae una realidad superior a la que los seres humanos tenían, a la que la cultura había creado, una cultura de miedo, de poder. Entonces tenemos que tener fe en que sí existe un Dios y que ese Dios pues está para servirnos, porque Dios es el último y el servidor de todos. Dios nos ama profundamente, no es un Dios castigador, no es un Dios que odia al ser humano, al contrario, es un Dios que viene a promover al ser humano. Jesús viene a promover al ser humano, Jesús viene a perdonar al ser humano. Jesús no le importa sus pecados, Jesús le importa el ser humano y nos dice a nosotros también que nos comportemos de esta manera, que no miremos el pecado de los demás, sino que miremos es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia es construir un nuevo mundo, un nuevo orden de misericordia, de ayuda al prójimo, al más necesitado, de hacer obras de misericordia tanto físicas como espirituales, de evangelizar, de enseñarles realmente cuál es esta nueva percepción y de que existe un Dios que nos ama y que además ha construido una realidad también fuera de este mundo. Dios también nos está invitando a vivir al lado suyo en la eternidad, a adquirir pues una vida donde vamos a estar plenos también, vamos a estar plenos a su lado, pero para que un hombre temeroso y lleno de una memoria de miedo, de poder, pues le queda difícil dar el salto a creer que sí existe un cielo porque no lo ve, a que sí existe Dios porque no lo ve, a creer que existe el demonio porque no lo ve, pero Dios lo muestra. Dios nos muestra que sí existe un Dios, Jesús nos muestra que sí existe un Dios, Jesús nos muestra que sí existen los milagros, Jesús nos muestra que sí existe un mal que hay que rechazar y hay que... Entonces hay que tener fe para poder salir de esa memoria, para poder salir de ese desorden que ha creado el demonio en el ser humano, en su espíritu, salir de ese pecado original, de ese orden social y cultural
de desamor para entrar en este nuevo orden que Dios nos está ofreciendo. Es muy verdad. Qué interesante tema también, Francisco, es todo lo que hay en nuestra mente, la que nos invita a actuar. Pero, ¿por qué dejarnos contaminar? Tú lo has expresado muy bien. Así de que, amigos, en este programa podemos hacer muchas conclusiones, pero ustedes saquen las suyas, sáquenlas. Sepan que en realidad sí hay un Dios que existe, un Dios en el quien hay que confiar, un Dios en que hay que ponerlo en su posición de prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos invertidas las prioridades. ¿Cómo se puede explicar esto? Es muy sencillo. Por ejemplo, solamente reconocemos que existe un Dios cuando hay una gran necesidad, cuando viene un terremoto, cuando viene una situación que dice, ¡ay, Dios mío, sálvame! Esos son los momentos en que se está reconociendo. Por eso les digo, no es en ese momento de gran necesidad, de gran miedo, como lo ha expresado Francisco. No es en ese momento, hay que vivirlo actualmente, hay que vivir este presente. Hay que entender que las necesidades son muchas, las de la gente personalmente. Hay gente que quiere y tiene necesidad de trabajo, hay necesidad de tener dinero, cantidad de cosas. Pero es aquí donde debemos de entender que hay una gran diferencia entre todas estas necesidades y la gran necesidad de tener a Dios. Así de que tengamos mucho cuidado con lo que vemos como que lo que nos llega a la cabeza, que nos llega a la mente. Entendamos, como le repito, que nuestra gran necesidad es un creador en el quien hay que confiar. Y como decía Francisco, hay que ponerle toda la fe de que las cosas van a ser posibles. Si tiene alguna frase final, Francisco, porque ha sido un más que suficiente para poderles hacer entender a la gente cómo es que funciona la mente y cómo ha estado influenciado incluso desde el pecado original. Si tienes algo en especial que decir. Cuando optamos por el camino de amar y de servir a los demás, es cuando dejamos que Dios comience a actuar en nosotros. Cuando optamos por la misericordia, cuando optamos por tomar esas actitudes que Jesús nos enseñó, de perdonar, de amar, de no discriminar, es cuando dejamos que Dios entre en nosotros y actúe para que nosotros seamos también esas manos de Dios aquí en la tierra. Amén. Gracias, Francisco, y a todos ustedes. Recuerden, Casa María del Caminante tiene una programación muy variada. Los seguimos invitando para que ustedes, los que no nos conocían, se suscriban, sigan recibiendo mucha información, programas como este y mucha más programación que tenemos en Casa María del Caminante. Si está para bien, síganos por Facebook, por Instagram, por todo esto. Porque la caridad de Miami nos trae este programa y Casa María del Caminante nos da mucha información, como les decía. Es una programación católica, tanto en audio como en video. No se la pierden, toda esta programación, y sigan acompañándonos. Si le ha parecido interesante, díganoslo, exprésenoslo, y si está para bien de ustedes hacer cualquier donativo, pues fantástico también, porque